La entrevista. Siete de la mañana, 15 minutos. Vamos a hablar de impuestos. Y no se asusten. Dios mío, no, yo sí me asusto. No. Ay. Esto es un tema para que los colombianos lo asuman como es, con mucha pedagogía y especialmente con una información que el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, entregó en las últimas horas, recordando que el plazo para hacer el cambio de régimen tributario, de pasarse al régimen simple de tributación, una ley que nació en 2019, vence el próximo 28 de febrero. Y para hablar de este tema y que todos los colombianos y colombianas nos escriban a través de la línea WhatsApp de Colombia Hoy, Colombia Hoy Radio, para que hagan preguntas al subdirector de Impulso para la Formalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Eduardo Cubides. Carlos, a quien le doy los buenos días, señorita. Queremos que toda la gente, haga Sí. preguntas, entonces por eso les voy a recordar el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Listo? Ujú. Porque la idea aquí es que, como lo hablábamos antes de salir al aire en este momento, queremos conocer eso como con plastilina, porque a veces uno se enreda un poquito, El ¿cierto? ABC. El ABC, como digo yo, hablar como en paisa para que la gente entienda. Entonces pregúntenos usted qué dudas tiene a través del WhatsApp 316-318-4683. 316-318-4683. Subdirector Eduardo Cubides, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá y tener la oportunidad de explicarle a nuestros oyentes el tema de los impuestos de la manera más sencilla posible. Voy a hacerla así. ¿El régimen simple sí es simple? Vamos a ver que es bastante simple. Comencemos por preguntar y contarle a nuestros seguidores en todo Colombia y el mundo qué es el régimen simple y la noticia, la información de que hasta el 28 hay plazo para cambiar y afiliarse al régimen porque hay muchos beneficios en el simple. Sí, señor, perfecto. El régimen simple de tributación es un sistema de tributación opcional que nace en 2018, pero empieza a aplicarse, como bien lo dijeron, desde el año 2019. Partamos que es algo diferente a lo que en su momento se conoció como el régimen simplificado de IVA. Es algo diferente, lo que se conoció como el régimen simplificado de IVA, hoy en día se llaman no responsables y responsables de IVA. Es un asunto diferente. En ese sentido, el régimen simple de tributación busca lo siguiente: unificar obligaciones sustanciales y formales tributarias. Yo sé que eso ya suena raro, pero es bastante sencillo. Obligación sustancial, pagar dinero. Obligación formal, registrarse, declarar y cumplir con unas acciones de hacer. Pero hagámoslo de esta manera. Hay 3 impuestos que hoy en día en Colombia, por regla general, deben cumplirse. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto nacional, el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal o distrital, y dependiendo si yo realizo actividades grabadas realizo actividades grabadas, vendo bienes grabados, el IVA, impuesto sobre las ventas. Siempre que yo realizo alguna actividad comercial o empresarial, debo pagar estos 3 impuestos. En el caso de las personas jurídicas, desde que yo tenga un peso de utilidad, ¿sí?, debo pagar impuesto sobre la renta. En el caso de las personas jurídicas, desde que yo realice alguna actividad grabada o preste un servicio grabado desde un peso, debo pagar el IVA, ¿sí? Y lo mismo, el impuesto de industria y comercio se paga sobre los ingresos. En el caso de las personas naturales, es importante decirlo, no todas las personas naturales van a tener que declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Y no por tener RUT, eso es muy importante mencionarlo, yo ya estoy obligado a declarar y pagar impuestos sobre la renta. En el caso de las personas naturales, más o menos uno inicia a ser responsable de declaración y pago desde aproximadamente 50 millones de pesos. Hablando en VTs, que Anuales, es ¿no? unidad anuales, sí señora, Anuales. sí Ok. señora. Hablando en VTs, que es unidad de valor tributario, una unidad que básicamente es un valor expresado en pesos, sería a partir de 1.400 VT de ingreso que yo soy obligado a declarar. Pero bueno. Es decir, hay unos topes y lo vamos a poner Sí, más en señor. plastilina. Personas naturales son nosotros, Nosotros. los Exactamente. ciudadanos, pero hay ciudadanos que ganan bien, hacen actividades comerciales y en unos topes tienen que pagar el impuesto. Las Exactamente. personas jurídicas son las empresas. Sí, señor, perfecto. Y es importante mencionar y aclarar y repetir que no por declarar impuesto de renta como persona natural tengo que pagar. Quizás debo declarar, pero no cumplo el tope, como bien mencionan, para pagar el impuesto. Eso pues dependerá de caso en caso. ¿Todas las personas naturales son responsables de IVA? La respuesta es no, tampoco. Jurídicamente tiene que cumplir los requisitos del 437 del parágrafo 3 del estatuto, pero en plastilina, ¿eso qué es? Que
básicamente tengan más de 3.500 VTs de ingresos, que en plastilina sigue siendo, ¿qué es? Que tengan más o menos 148 millones de pesos de ingresos para que al año, sí señor, para que se vuelvan responsables de IVA. Empecemos por allí. El régimen simple, ¿en qué va a consistir? Y antes de eso hablemos de cómo paga un impuesto de renta a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Yo tengo mis ingresos, tengo unos costos y unos gastos que tienen que estar soportados hoy en día con factura electrónica, un documento equivalente. Si yo, por ejemplo, compro algo que no tenga factura electrónica, no lo puedo descontar tributariamente de mi impuesto de renta, ¿sí? Y esto me da una utilidad, y sobre esta utilidad aplico el 35%. Eso es el impuesto de renta. ¿El régimen simple en qué consiste? Dice, mire, yo le voy a hacer a usted que pague el impuesto de renta de forma más sencilla. Y además, en ese pago que usted va a hacer, le voy a incluir el impuesto de industria y comercio. ¿Cómo funciona? Señor contribuyente, no pague sobre su utilidad un 35%, sino que pague sobre sus ingresos unas tarifas del 1.2% al 8.3%. ¿Qué necesita? Que tenga, pues, demuéstreme sus ingresos, cuáles son sus ingresos, y sobre eso ya le aplico una respectiva tarifa. Y esa es toda la operación que uno hace. No tiene ni que llevar costos ni gastos, ni que tener soportes en este caso, porque yo voy a aplicar sobre los ingresos. El contador al lado. Bueno, a veces sí. Exactamente. En principio no, pero la idea es que cualquier persona pueda hacerlo, pero también es importante mencionarle a los profesionales en contaduría que tampoco se van a quedar sin trabajo, que no se preocupen y que por el contrario es una excelente opción para darle a conocer a sus asesorados. Y además porque simplifica el tema, ya no hay tanto, digámoslo así, trámite o puntos para realizar, sino que es muy fácil. Sí, porque recoger los papeles, para mandarle al contador, los extractos bancarios de todo el año, a veces se vuelve dispendioso, ¿no? Sí, señora. Sí. Y hay otra cosa muy importante que decir, y es que, ejemplo, en el impuesto de industria y comercio, cuando yo realizo una actividad en diferentes municipios, debo desplazarme a esos municipios para cumplir en cada uno de esos municipios, o al menos meterme en las páginas de internet en las que es posible, y pagar el impuesto de industria y comercio sobre mis ingresos a cada uno de esos municipios. Si tengo un restaurante o presto actividades en 20 municipios, en cada uno de ellos debo cumplir mis obligaciones de declarar, registrarme, declarar y pagar. En el régimen simple, cuando yo pago esas tarifas del 1.2% al 8.3%, ¿sí?, como también se incluye el ICA, recordemos que se incluye la renta, el impuesto de renta que es nacional, y el impuesto de industria y comercio, que es territorial, municipal o distrital, ¿sí?, yo no debo desplazarme a esos municipios, sino que en el mismo formulario, que es el 2593, a efectos tributarios, yo digo, mire, si recibí 100 pesos, recibí 10 en Bogotá, 10 en Cali, 10 en Barranquilla, y el Ministerio de Hacienda, cuando recaude esos recursos, es quien gira esos dineros a los diferentes municipios y distritos, evitándole al contribuyente la obligación que sea él que se desplace a estos lugares a pagar el impuesto. Entonces miren que por un lado, al pagar unas tarifas mucho más pequeñas sobre el ingreso y también evitarme costos en el cumplimiento de las obligaciones, hace que el régimen simple tenga un ahorro económico en el pago del impuesto y un ahorro en lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones, en este caso, a efectos del impuesto de industria y comercio. 7:24, un segundo de la hora. Recuerdo, estamos hablando con el subdirector de Impulso para la Formalización de la DIAN, Eduardo Andrés Cubides, sobre esta noticia, explicando bien a fondo qué es el régimen simple y que la jornada de formalización para el cambio a este sistema finaliza el próximo 28. Uno podría decir que, y esto lo hago de manera didáctica, creo que incluso para la mesa. Para ver si vamos Estamos tomando apuntes, hay que decirlo. Totalmente. Uno podría decir, doctor Cubides, que el régimen simple es unificar en un solo sistema el pago de todos estos tributos. Sí, señor. O sea, eso es lo que busca. Sí, señor. Perfecto. Unificar el pago de estos tributos. Ajá. En estricto sentido del impuesto de renta y del ICA, el impuesto nacional y territorial. ¿Por qué lo digo en estricto sentido? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el IVA? Que eso es muy importante mencionarlo. O con el impuesto al consumo, si yo soy expendio de comercio, entonces soy un restaurante que vende comidas y bebidas, ¿sí?, que causa impuesto al consumo. ¿Qué pasa allí? Yo soy responsable de ese impuesto independientemente si estoy en el régimen ordinario o si estoy en el régimen simple de tributación. Pero recordemos una cosa, ese impuesto no se paga sobre mis ingresos o sobre mi utilidad, son impuestos al consumo.
la obligación que surge allí, que nace es que yo debo facturar ese impuesto, ¿sí? Cobrarlo al mi consumidor, recaudarlo y girarlo a la DIAN. Entonces la obligación no es que me vaya a perjudicar a mí, a mis ingresos, sino que yo debo cobrarles impuesto al consumo a mis comensales o a mis consumidores. Entonces se integra propiamente en esas tarifas del 1,2 al 8,3% el renta e ICA. Pero el impuesto al consumo es neutral si estoy en el régimen ordinario o en el régimen simple de tributación. ¿Qué me ahorra en el régimen simple de tributación estos impuestos? Que en el mismo formulario que mencionamos, el 2593, allí mismo donde pago renta ICA unificado, también voy a poder pagar de una vez IVA o impuesto al consumo. Mientras que si estoy en el régimen ordinario, tengo que hacer otra declaración, otro pago, otros periodos. Acá lo que los integro es a efectos de poderlo declarar y de una vez cuando pague mi impuesto, estoy pagando también IVA e impuesto al consumo. Todo en uno. Sí, todo en uno. 3 en 1. 7 en 1. Ah, bueno, 7. 7 en 1. Subdirector, de cierta manera, entonces les podemos decir que a nuestros seguidores y seguidoras, que en este caso sean unos pequeños empresarios, emprendedores que apenas estén iniciando su negocio y que nos están viendo y escuchando en este momento, que es importante o por qué es importante pasarse a este régimen simple de tributación. Empiezas por algo muy importante y es quiénes pueden hacer parte del régimen simple de tributación, que es vital. Y tenemos al menos 4 condiciones de carácter general. Primer condición, que sea residente fiscal en Colombia. ¿Qué es eso? Es una persona jurídica constituida bajo normas colombianas, tener cámara de comercio colombiana, básicamente. 2, si es persona natural, pues que sea residente fiscal en Colombia. ¿Quién es? Quien pase 183 días en el país a grandes rasgos. No voy a ponerme con tecnicismos. Si es una persona extranjera que lleva viviendo acá más de un año, ¿sí? Perfectamente puede ser parte del régimen simple de tributación. Listos. Segundo punto, que esta persona haga empresa. ¿Qué significa que haga empresa o contra qué se contrapone? Con ser empleado o tener una relación legal o reglamentaria con una entidad, por ejemplo, lo que se conoce como contratos de prestación de servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo hoy en día, Eduardo Cubides, yo no soy empresario, yo trabajo para la DIAN, yo no hago empresa, soy un empleado. Y no, mi régimen simple está llamado para las empresas. Y recordemos que una persona natural también puede tener una empresa, que un negocio no tiene por qué ser una fábrica inmensa y tener 3 chimeneas para hacer una empresa. Es decir, el concepto de ser empresario es tener una actividad económica que no dependa, digamos, de un tercero, ¿sí? Tercer punto, que tengan menos de 100.000 VTs de ingresos. ¿Cuánto es eso? ¿En qué se traduce eso? Hoy en día, 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos no es una cantidad despreciable de ingresos para las empresas en Colombia. Perfectamente el 90% más de las empresas en Colombia pueden tener menos de 4.200 millones de pesos de ingreso, ¿sí? Y finalmente, que no realice alguna de las actividades prohibidas que están en el artículo 906 del estatuto, pero a grandes rasgos son actividades financieras, microcrédito, factoring, importación de combustibles y sobre todo actividades que no están llamadas para ser de microempresarios o pequeños empresarios. Entonces, eso jurídicamente es a quien puede pertenecer al régimen simple. Uno diría, ¿a quién le conviene? Entonces, lo primero es que este sistema ha sido tan importante para la DIAN que hoy en día tiene un micrositio, una página propia del régimen simple de tributación y pueden ingresar tanto como googlear régimen simple de tributación DIAN. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un simulador y como este sistema es opcional y voluntario, el contribuyente es el que puede simular y ver si le conviene o no le conviene el régimen simple de tributación. ¿Cuándo le va a convenir generalmente? En la mayoría de los casos le conviene, ¿sí? Siempre y cuando la persona no tenga pérdidas. Porque si la persona tiene pérdidas, pues como se grava sobre los ingresos, pues claramente pues, no le va a convenir. Pero es raro que una actividad económica tenga pérdidas o continúe yéndose a pérdidas durante los años. Solo para no Señor. saltar el tema, como lo del simulador. Es Perfecto. decir, la persona puede entrar al portal web. Sí, sí, explíquenos. perfecto. Hacemos énfasis en eso porque Sí. es muy importante. Primero hacemos énfasis en que hay un portal web Ajá. con toda la información disponible sobre el régimen simple de tributación. ¿Cuál es? Es el micrositio régimen simple de tributación de la DIAN, ¿sí? O sea, www.dian.gov.co. Sí, señor. Y en la primera página de inicio de la DIAN, se desplazan ligeramente hacia abajo y están unos micrositios, unos portales especiales, el de factura electrónica y entre esos, por ejemplo, el del régimen simple de tributación. Una vez en ese sitio, ¿sí?
tenemos un simulador que simula cuánto pagaría la persona en el régimen ordinario y cuánto pagaría en el régimen simple de tributación. Y como es opcional, la persona es la que decide si le conviene o no le conviene este sistema. Sí, está bueno el ejercicio para uno mirar a ver entonces si funciona o no. Subdirector Eduardo Cubides, le quiero preguntar entonces por el RUT, porque entra a jugar aquí un papel importante el tema del RUT y de actualizarlo para que las personas puedan acogerse a este régimen simple, ¿verdad? Sí, señora, perfecto. Entonces, ya una vez comprobando que puedo, que me conviene, exactamente, ¿cómo se cambia uno del régimen ordinario al régimen simple de tributación? No es nada más que actualizar el RUT. ¿Cómo lo actualizo? Ingreso al portal de la DIAN, actualizar el RUT, ¿sí? Y hay una responsabilidad que es la número 5, que es responsable del impuesto de renta régimen ordinario. La cambio por la responsabilidad 47, que es responsable del régimen simple de tributación. Y con la actualización de ese RUT ya haría parte del régimen simple de tributación. ¿Hasta cuándo se puede cambiar una persona del régimen ordinario al régimen simple? Todos los años, hasta el 28 de febrero de cada año, las personas pueden cambiarse del régimen ordinario al régimen simple de tributación. Aquellas personas que no cuentan con un RUT previo pueden ingresar a ser parte del régimen simple de tributación en cualquier momento del año. Una vez expidan su matrícula mercantil y a su vez el RUT, le pueden decir a la persona que quieren nacer como contribuyentes del régimen simple de tributación. 732 preguntas ya nos llegan a través de la línea WhatsApp. Ya tenemos 3, subdirector. Una, las empresas en el decreto 1116 de reorganización, ¿se pueden incluir en el régimen simple de tributación? Tienen que revisar. Los requisitos son 905, 906 del estatuto, los que hemos visto, y no hay ninguna exclusión de empresas en reorganización. Efraín Molina pregunta, ¿los ciudadanos que vivimos en el exterior tenemos que pagar impuestos sobre dineros ahorrados allí provenientes de pensiones, ahorros y algunas propiedades? ¿Y a partir de qué valores estaríamos sujetos a pagarlos? Las personas que están en el exterior, pues tienen que revisar si son residentes fiscal en Colombia o en el extranjero, y dependiendo de esa condición saben si deben cumplir sus obligaciones en el extranjero o en Colombia. Pero para efectos del régimen simple de tributación, si esta persona está en el extranjero, seguramente pasa 183 días fuera de Colombia, seguramente tiene residencia fiscal en otro país, no podrá ser parte del régimen simple de tributación. Buenos días, quisiera preguntarle, ¿el IVA va a seguir siendo descontable con el régimen simple? Sí, señora. El IVA tiene un tratamiento neutral en el régimen simple de tributación, salvo hay un grupo que vale la pena mencionarlo. El régimen simple de tributación tenemos 6 grupos. Primer grupo, lo voy a comentar rápidamente. Primer grupo, comercio al por menor y peluquerías. Segundo grupo, actividades de hacer, como electricistas, carpinteros y demás. Tercer grupo, restaurantes y transporte. Cuarto grupo, educación y salud. Quinto grupo, profesiones liberales. Sexto grupo, transporte. En ese primer grupo de microtiendas, micromercados y peluquerías, las personas del régimen simple que únicamente desarrollen actividades de ese grupo, es la única excepción, no serán responsables de IVA. Salvo eso, el tratamiento del IVA o el impuesto al consumo es neutral en el ordinario y en el simple. Subdirector, para aclarar, ¿en dónde se hace el pago de este impuesto? Perfecto. Este impuesto, los pagos, el sistema como funciona es virtual, es decir, debo llenarme un formulario que es el 2593, que luego de eso me genera un formato que es el formato de pago 490 y lo pago a través de los servicios electrónicos de pago. Esto se hace a través de internet. Muy bien, 734, conversando con el subdirector de formalización de la DIAN, impulso para la formalización de la DIAN. Oiga, es que esos nombres son largos, ¿no? Sí, señor. Eduardo Cubides, pero bueno, doctor en Derecho Tributario. Ya casi, sí, señor. ¿Ya casi? Sí, doctorando, señor. ¿En dónde está estudiando? En la Universidad Pública de Navarra, en España. Opa, ¿y bien? Muy bien. Sí, señor, falta la tesis, trabajo de grado. Nada más Bueno, y nada menos. Un equilibrio Inevitable entre preguntarle el trabajo y la A educación. un economista que está próximo a ser doctor, que no es sencillo, ¿cuándo surgió la pasión por la economía y los impuestos? Yo soy abogado del externado y desde tercer año de Derecho, pues estudié los temas tributarios, me gradué a la semana, ya estaba, ni siquiera me gradué, terminé materias y a la semana ya estaba trabajando en el Departamento de Derecho Fiscal, soy de la Escuela de Tributarios del Externado, trabajé en el Congreso 4 años en temas tributarios, en la Gobernación de Cundinamarca con temas presupuestales y ahorita afortunadamente al lado del doctor Luis Carlos Reyes en estos asuntos de la DIAN y de formalización tributaria.
7:35. Continuaremos. Gracias, doctor Cubides, por estar con Yo nosotros. aquí ya estoy revisando mi RUT. Yo también ya estoy mirando. Hay que hacer la tarea juiciosa. Una fundamental. Hay que actualizar el RUT. Es necesario actualizarlo. Pero para este caso. ¿Para este caso? Sí, señora. Para este caso Uy, es indispensable actualizarlo. Oiga, porque si la forma de pasarme del régimen ordinario al régimen simple es actualizando mi RUT. Entonces, ¿cómo lo actualizo? Pues ingresando a la DIAN, cambiando la responsabilidad 5 por la 47. Pero es obligatorio actualizarlo para este caso puntual. Sí, señora. De resto, si el RUT tiene la información que es correcta, no es necesario estarlo actualizando como muchas veces se le pide. No es necesario. Lo que tienen que hacer es descargarlo si quieren para dar credibilidad, fiabilidad, pues que ese documento está actualizado, pero que es reciente, no que está actualizado. Exactamente. Que sale con fecha reciente. nueva. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes por la invitación. Gracias a todos y hagamos cuenta si ustedes son los que definen si el régimen simple les conviene o no les conviene. Gracias. Hay que dar la información. Ahí está, ya está el 28, entonces hay plazo para ver si con libre albedrío usted cambia al régimen simple y tiene muchos beneficios, como lo acabamos de ver, 7 impuestos en uno. Colombia Hoy Radio.